Vamos a conversar con el licenciado Jorge Carrión Rubio, un distinguido colega peruano que radicó por muchos años en Venezuela con grandes programas radiales, y también con César Inchaustegui, quien es un conocido mentalista, médico homeópata, acupunturista y también estudió parapsicología científica. Él hace terapia del dolor, cura parálisis, la mala circulación, quistes, el estrés, etc. César Inchaustegui estará con nosotros, es reconocido en el mundo, no solamente en Venezuela, en el Perú, en el mundo, como el maestro Luxor. Son las 12:42, cambiamos el ritmo de la programación. Freddy Huevito Lobatón, así le decimos de cariño, gran compositor, músico, hizo el festejo Está Sabroso, canta Marina Lavalle en Radio La Crónica, Si Te Quiere. Amigos, tal como les había anunciado, si fueras tan gentil, Jorgito, por favor, de tomar asiento en el micrófono número 16, te voy a agradecer infinitamente. Jorge Carrión, distinguido colega que, bueno, tantos años en Venezuela y nuevamente, gracias a Dios, en Perú, y que es el responsable de la distinción honoris causa, más que una distinción homenaje a nuestra cultura, que próximamente se desarrollará ese homenaje el 18 de agosto en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el distrito de Miraflores. ¿Cómo estás, Jorge? Acércate por favor al micrófono. Encantadísimos de tenerte aquí entre nosotros como peruanos que somos, y siempre felices por los logros que conforme transcurren los años has sabido tú conseguir. Bienvenido. Bueno, te agradezco, Zoraida, y una alegría volver a estar contigo. La última sesión fue en Radio Nacional, ahora Sí, aquí en Radio La Crónica. Así es. Lo importante es que estás en el aire y que la gente pues te quiere mucho, y creo que siempre vas a estar con ellos. Y llegamos a todo el mundo con la señal de Radio La Crónica, Si Te Quiere. Háblanos de esta distinción honoris causa. ¿Es la primera vez que se entrega en nuestro país? No, ya han habido ediciones anteriores en la cual pues hemos tratado de, en primer lugar, ir tras el reconocimiento de valores que a veces no son bien aprobados en vida, sino cuando ya dejan de existir, todo el mundo dice, oye, fue un gran hombre, fue un gran profesional, ¿no? Entonces los estados, y hablamos en genérico, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, incluida Venezuela, pues a veces nos ubicamos en situaciones un poco tangenciales y nos olvidamos de los hombres de a pie que empezaron de cero y que con su ejemplo pues lograron tal vez profesionalizarse o ser hombres de éxito empresarialmente, o tal vez incluso en algunas artes marciales, tal vez deportes. Y cuando ya se acaba su historia, recién aparece el Estado y dice, oye, ¿verdad que se murió tal personaje? Pero en vida nunca le hicieron un homenaje, ¿no? Entonces vamos detrás de este tipo de personalidades para, de alguna manera, pues, si no lo hacen los estados o los gobiernos de turno, pues sean instituciones como la nuestra, que es una Fundación Universidad Hispana, que tiene que ver con educación, y tratamos pues de que pasen un día distinto, ¿no? Y tengan el reconocimiento de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Estudios Vallejianos de acá de Trujillo, Perú, sí, que también está siempre presente, porque emparentamos un poco la figura de César Vallejo como uno de los más grandes migrantes que ha tenido el Perú, y le damos ese compromiso humanitario a la distinción. O sea, más allá de darle un pergamino, un diploma, una medalla, está el hecho del reconocimiento espiritual, humanitario, que se pueda transmitir a una persona, reconocerlo como ser humano valioso dentro de su colectivo, dentro de su colectividad, para de esa manera pues darnos cuenta que tampoco eso puede ser muy tarde. Por ejemplo, hoy tenemos aquí con nosotros a César, que es muy joven, ¿no? Y ha hecho cosas importantes dentro de lo que significa, por ejemplo, aportes hacia la medicina tradicional. Él hace un emparentamiento o una especie de conjunción entre la medicina china que él ha aprendido de Oriente con su medicina ancestral de los incas, de todo lo que significa
las curaciones aquí emblemáticas que tenemos en Perú. Incluida el cáncer, luego vamos a Sí. conversar con César. Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos hablando con los gobiernos tradicionales o con algún estamento, ¿no? que tiene con qué hacer este tipo de eventos? Seguramente diría, no, pero hay que dejarlo, todavía está muy joven, ¿cómo lo vamos a premiar tan joven? Y nosotros hacemos al revés, tratamos de que los valores, de alguna manera, pues sean reconocidos tempranamente para que se sientan con el peso de la medalla que le vamos a otorgar a cada uno de ellos, Sí. y se den cuenta de que detrás de esta distinción también hay una mirada aguda de gente que sabe que estamos aprobándolo para simplemente pues incentivarlo a que se porte bien, a que sea un buen profesional y a que trabaje por el Perú, que no se olvide del Perú, porque muchos se van del país y se olvidan de su país. Claro. Ahora, hablando de la mirada, echémosle una mirada a Venezuela, donde has desarrollado tu carrera de comunicaciones por muchos años. ¿Has venido, Jorge, ya a quedarte? Sí. ¿No hay oportunidad más en Venezuela? Bueno, actualmente yo tengo un compromiso con Radio Sensación 830 AM, pero lamentablemente hay ciertas imponderables que no los puedo decir, que de alguna manera pues me impiden, por ejemplo, ahorita salir al aire y como lo venía haciendo tranquilamente, ¿no? Estoy, a pesar de eso, pues estoy en contacto con el país y voy a seguir trabajando de alguna manera ¿Desde acá? desde aquí, desde Perú, y no tengo ningún compromiso tal vez así de esos característicos de contrapunteo que ustedes han expectado, por ejemplo, en las últimas horas con la visita de Enrique Capriles aquí a Perú. Simplemente soy, eso sí, muy agudo a la hora de decir las cosas como son, ¿no? Y efectivamente Venezuela está pasando por circunstancias muy difíciles, yo diría atroces en el panorama económico, existencial incluso, ¿no? Gran parte del panorama explicado por Enrique Capriles es verdad, y bueno, es simplemente el hecho de decir la verdad, pero con las alternativas que se tienen a la mano, ¿no? Y las alternativas es que todo tiene solución y que creo que de alguna manera se va a llegar a una salida adecuada en torno a lo que puede ser recuperar la gobernabilidad de la gente que lo necesita, ¿no? Es el deseo de todos los habitantes del universo, ¿no? Sí. Por nuestros hermanos venezolanos. Regresamos con Luis Inchaustegui, quien es el maestro Luxor. César, sí. César Inchaustegui. Maestro Luxor, mentalista, médico homeópata, Dios mío, experto en parapsicología científica. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio La Crónica, Si Te Quiere, y nuestra música se pasa. Pedro Espinel, a la muerte de su compadre espiritual, murió el maestro, el dúo Letulia Velázquez. China, en terapias de dolor, ha curado a personas que sufrían de parálisis, de cáncer, mala circulación, quistes, estrés, ¿no? Hoy en día, ¿no? César, todo el mundo, pues, corre desde que se levanta y están estresados, entre comillas, pero cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, el estrés no existe. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio La Crónica. Gracias, Zoraida, por invitarme a tu programa, el primer programa de radio que me han invitado, y han invitado en muchas revistas nacionales e internacionales en Perú y en otras partes, y en algunos canales de televisión actualmente, como el Canal 2 y el Canal 5. Y estoy muy agradecido en esta grata presencia tuya. ¡Qué ocurrencia! ¿Okay? Y aquí estoy para cualquier información o que aprendan lo que yo manejo o lo que yo hago. Especialista en medicina china. Esto lógicamente se estudia, César. Claro, yo estudié en la Universidad Dong Duo, Beijing, China. Estuve 6 años en China, ni hao, a todos los chinos por ahí. Y también a los peruanos sola, para que sepan pues de lo que hago, aparte también de la parapsicología científica. Y también soy maestro de artes marciales, soy especialista en Wushu, Kung Fu, estilo Shurifa, y también pues gracias a Dios pertenezco a la Federación Venezolana de Kung Fu. Muy bien, eso de la parapsicología, mucho se habla de la parapsicología, algunos creen, algunos no creen. ¿Qué cosa es en sí la parapsicología y de qué manera se aplica en los seres humanos, hombres y mujeres? Bueno, cuando yo era muchacho siempre tenía curiosidad por la parte de los poderes mentales,
que yo tenía ciertas facultades psíquicas. ¿Cómo descubriste esas facultades? Desde muy pequeño podía ver lo que pasaba en el futuro. Una vez Mueblelandia, aquí en Lima, yo le dije a mi mamá, mira mamá, la Mueblelandia se va a quemar. Me dijo, mi hijo, pero no se está quemando, la semana se quemó. Wow. Y cosas así. Entonces al principio pensaban que era algo raro para la gente, ¿no? Por eso me incliné a estudiar parapsicología científica en la Universidad de los Pueblos de Europa. Tenías el don entonces. Exacto, para averiguar qué era lo que yo tenía, qué era esa facultad. Trabajé con la policía en Nueva York, trabajé con la policía peruana. En el año 96 que vine, resolví un caso aquí de un asesinato de un famoso empresario. Y también resolví unos asesinatos allá en Venezuela. Un visionario. Digamos que utilizo la técnica de la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es agarrar un objeto de una persona que ha sido asesinado y comienzo a ver visiones. Hemos visto y eso. esas visiones comienzo a describirlas y los que veo. Cómo lo asesinaron, cómo lo vejaron y quiénes son sus asesinos, las características de los asesinos. En Estados Unidos también se dan muchos casos, en Discovery Channel utilizan, digamos, estas técnicas y se resuelven crímenes, mujeres que han sido, que te digo, fondeadas y las encuentran. Una inquietud, hablando de la parapsicología, entrevisté a un parapsicólogo famoso que ya falleció en otra emisora. Y él hizo la regresión, ¿no?, a dos colegas periodistas y a mí también, y me dijo, tú has sido una maestra de francés, has vivido en tal sitio en Francia, has sido un comandante del ejército y has sido enterrado en tal cementerio en Arequipa. Quiero saber si es cierto. ¿Por qué te lo digo? Porque antes de que él me diga eso, o después de que me lo diga, cuando nos fuimos a Arequipa toda la familia, al convento de Santa Catalina, yo tenía 10 años y le dije a mi papá y a mi mamá, papá, allí en la esquina, ¿no?, a la vuelta hay una tinaja grande de tal color y está rota, ¿no? Llegamos y ahí estaba. Entonces yo siempre me decía, ¿yo cómo lo sabía? Y después me entero de adulta de que yo había sido un comandante arequipeño, ¿no? ¿Es esto cierto? Bueno, en el año 96 yo fui a la Universidad del Cusco, de la cátedra de psiquiatría, que le dije el doctor Arias en ese entonces. Comenzamos a hacer unas investigaciones, ¿okay?, con las regresiones. En muchos de los casos, ¿okay?, había gente que cuando hacía la regresión que estaba viviendo en la época de los dinosaurios, cosa que el ser humano nunca se topó con los dinosaurios porque nacieron hace, los dinosaurios desaparecieron 20.000 años, 20 millones de años, 20.000 millones de años, y el hombre aparece en el Cuaternario hace más o menos 20.000 años. Okay, pero sin embargo dio la curiosidad que una de las pacientes que habíamos hecho una regresión había dicho que había muerto en tal sitio y en tal lugar y que su esposo se llamaba Tafur de Córdoba. Nosotros fuimos al cementerio dicho, que ella nunca se topó porque era en otra provincia de Perú, que era en la parte de Tumbes, y fuimos a localizar en el cementerio antiguo, y en efecto había ese personaje Tafur de Córdoba, que era esposo de la que hicimos la regresión. O sea, sí existen las regresiones, pero en algunos casos no lo son y en otros sí. ¿Cómo diferenciar una de la otra? Hay que investigar. Sin embargo, lo bueno de las regresiones, ¿okay?, que yo he hecho muchas regresiones, es más, yo he terminado de escribir un libro, ¿okay?, que lo iba a publicar en Venezuela, pero lamentablemente por las cuestiones políticas lo estoy intentando publicar ahorita. ¿Qué es lo bueno de las regresiones? Lo bueno es que la regresión es que se quita muchas fobias, cura a la gente. Por ejemplo, yo tuve una vez una paciente que yo le hice una regresión porque ella iba a psiquiatras, psicólogos y nada, tenía fobia siempre a la oscuridad. Fobia a la oscuridad y fobia a los lugares cerrados. Cuando le hice una regresión, supuestamente en una vida pasada, ella, cuando la enterraron viva porque tenía catalepsia. Pues la catalepsia que se le para el corazón y no está muerta realmente, su cerebro está vivo. Entonces despertó estando en la tumba. Y entonces al despertar comenzó a desgarrar, pues ahí sí murió. Y con ese engrama, con esa visión, viene esta vida y justamente comienza a tener fobia desde muy pequeña esto. A la hora de hacerle la regresión, se encara con este problema y automáticamente la muchacha se curó de la fobia. Cuando a mí me hicieron la regresión, me dijo que yo había sido una maestra en Francia, ¿no? Posteriormente estudié francés en Alianza Francesa, era mi primera clase. Y el profesor me dijo, oh, usted pronuncia cuasi perfectamente el francés. Y me acordé de que había sido maestra en Francia. O sea, toda la pronunciación me decía que estaba perfecta.
cuasi perfecta, y después conforme asistía a las clases y pasaba el tiempo, ya era una pronunciación, según los profesores, perfecta, ¿no? Entonces, eso es lo que me deja a mí, ya no con la duda, sino con la expectativa de querer saber más sobre estas regresiones que aprecio, ¿no?, en mi persona, que son ciertas. He hecho muchas regresiones y he escrito inclusive para la revista Cábala en Venezuela, muy famosa revista ahí en Venezuela, ¿okay? Para, justamente hablando de este tema de regresiones y de las conclusiones que yo he sacado. Muchos de los casos han sido verificados de que verdaderamente fue una regresión a vidas pasadas. En otros los casos no fue, ¿okay? Sencillamente fue una ilusión de la persona, pero de que existen las vidas pasadas, pues todavía seguimos investigando. Me atrevo a decir que sí existen. Me atrevo por la cantidad de regresiones que he hecho y he confirmado los lugares que ellos han, porque he viajado inclusive para Europa y Asia para averiguar de estas personas si verdaderamente habían tenido esas regresiones, que han vivido en el Asia o que han vivido en Europa, y los he confirmado. Estas regresiones te llevan a hacer un feto, ¿no? Yo he visto a una gran sí, en la parte intrauterina. Mari Domínguez, que ahora radica en España, tiene su propia revista. Yo fui testigo de su regresión y todo lo que ella contó, que después lo corroboró su mamá cuando estaba, el tipo de música que la señora escuchaba y cómo era, digamos, la relación con papá cuando ella estaba en la barriguita de mamá. Cuando tú haces regresiones hasta la parte intrauterina, sí, ¿okay? Cuando todavía es un feto en un ser humano, ¿okay? Va experimentando todo, absolutamente todo, sí, inclusive se pone en estado fetal cuando estás haciendo la regresión. Se puso en estado fetal, sí. 1 de la tarde con 17 minutos, César Inchaustegui está en, ¿cómo se dice? En el bolo, en la terna. Nominado para recibir el doctorado honoris causa, ¿no? Distinción honoris causa. Distinción honoris causa. Y bueno, esto debe ser pues una gran satisfacción para ti como profesional y con esta hermosa carrera que vienes desarrollando, César. Bueno, mi trayectoria lo está reconociendo, gracias a Dios, esta institución, y les agradezco también por la nominación. Agradezco también al pueblo venezolano, al pueblo peruano, que yo soy peruano de nacimiento. ¿Dónde naciste? Nací en Lima, Perú. Perú. Okay. Fui de muy pequeño a Venezuela, al país al que también amo. A estos dos países los amo rotundamente. ¿Tus padres viajaron contigo? Sí, mi padre era peruana, mi madre también era peruana. Mi mamá es de San Martín y mi padre era de Cusco. Bien. Y yo nací en Lima, pues como todos provincianos, todos nacemos casi en Lima. Pero bueno, la San cosa Martín, es que... con razón que eres gringo y con ojos azules, sí, ¿no? Vale. O estás con lentes de contacto. contacto. No tengo lentes de contacto. Hasta las cejas son rubias. Gracias. Ya. Esta satisfacción te lleva, ¿cómo te llevaría a compartirla con los oyentes que nos están escuchando? Que experimenten, que nunca es tarde para nada. Hay muchas personas que tienen diferentes enfermedades y la mayoría de las enfermedades, el 70% de las enfermedades son psicosomáticas. Si uno cambia su manera de pensar a través de técnicas de hipnosis o técnicas de meditación zen o cualquier otra técnica y manejar el naturismo, la medicina acupuntural, pueden curarse de diferentes males, ¿okay? Y sobre todo la fe, muy de montaña, yo creo en Dios sobre todas las cosas. En mi libro que estoy escribiendo justamente hablo de Dios y hablo de la existencia de Dios, matemáticamente lo puedo demostrar. Eso me... Matemáticamente lo puedes demostrar. ¿Eso tardaría cuánto tiempo? Eso me gané yo la nominación en Austria, en Viena, la Universidad de Viena, como uno de los hombres más inteligentes del mundo, los 2000 hombres más inteligentes del mundo, sobre mi teoría científica. Qué orgullo para nosotros los peruanos y también para los hermanos venezolanos, porque tú eres nacionalizado venezolano por tus logros. César, las personas que nos están escuchando que deseen, no sé, consultarte, de pronto alguien está padeciendo de mala circulación, ¿a qué teléfono te pueden llamar? Porque tú estás aquí en Perú, para radicar en Perú. Muy bien. Déjame tu teléfono para anotarlo, por 954. favor. Un instante. 954 38 79 69. 954 38 7969 para las personas que deseen conversar con César Inchaustegui, especialista en medicina china, a quien lo felicitamos y lo abrazamos, que Dios te bendiga
Y bueno, Dios mediante estaremos contigo el jueves porque voy a ser la maestra de ceremonias en el Colegio de Ingenieros. Para mí va a ser un honor, de verdad. Y voy a hacer una exhibición de poder mental. Aquí ya me permitió el amigo Carrión, justamente para hacer una demostración de poder mental ahí. Y voy a demostrar pues ahí como debe ser, cómo un peruano ha sobresalido en el mundo y cómo muchos peruanos también sobresalen en el mundo. Aleluya. Sí, Jorge, muchísimas gracias por tu visita. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Tenemos que hablar mucho de radio y sobre lo que vas a hacer. Distinción honoris causa, más que una distinción, un homenaje a nuestra cultura este jueves a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, en el Colegio de Ingenieros, aquí en la Avenida Arequipa. Cuadra 49, ¿verdad? Sí, cuadra 49. El ingreso es limitado, sabemos por razones obvias, porque cada distinguido va con sus invitados. Familiares, claro. Entonces cualquier coordinación pues puede hacerlo a través del número telefónico 943. Un instante, 943 265 265 279. 279. Ajá. Correcto. 943-265-279. Sí, esa sería la coordinación, si es que alguien quiere participar de este evento. Y lo más importante, pues, el hecho de que te pueda, más adelante en estos días, incluso previos al evento, te puedo seguir trayendo algunos otros distinguidos. Sí, claro que sí. Para que la gente los conozca. Son anónimos muchos de ellos, porque hace falta que alguien los descubra, ¿no? Y bueno, para eso estamos, para ir a buscar a talentos que creo que hacen falta en nuestra sociedad. Te tomo la palabra. Sí, Gracias, muy agradecido. Jorge Carrión Rubio, nuestro colega, un gran periodista y comunicador, y César Inchaustegui, especialista en medicina china. 1:22 p.m. Nuestra música se pasa cuando Jorge Pardo le canta al gran maestro Pepe Villalobos Cabero. Mueve tu cucú.